Hola, colegas, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, doctor, ¿se le escucha? Gracias, Javier, gracias, Rangel, gracias. Bien, Buenas noches, doctor. Sí, lo hola, escuchamos. buenas noches. Javier, 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 está bien, ¿no? Doctor, Así se lee. Howard, doctor. Sí, correcto. Javier, Ángel, Howard, doctor. excelente. Bien, el día de ayer en una parte introductoria hemos abordado, bueno, primero hemos visto un video que nos ha dado algunos elementos históricos y de peso moral, además de cómo es que van desarrollándose esta doctrina, esta historia de los derechos humanos y los primeros instrumentos, que en este caso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero se afianza muchísimo en la Segunda Guerra Mundial como un hito histórico fundamental por los graves crímenes que se habrían cometido antes de que se dé pie al nacimiento de lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ¿no? En 1945. Entonces, a partir de ello hemos visto que y los costos sociales, etcétera, los estados hacen una mea culpa y construyen y dan nacimiento a lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Y además, una primera tarea de esta instancia supranacional internacional es la construcción de un documento que es a la cabeza, además de doña Eleanor Roosevelt, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha sido proclamada el 10 de diciembre de 1948. Pero además hemos visto las tres tesis filosóficas que fundamentan los derechos humanos y le dan un sentido, una lógica, y que hacen que se entienda qué son los derechos humanos desde la perspectiva filosófica. Por supuesto, hemos visto la tesis naturalista, las tesis positivistas y las tesis realistas. Y además, probablemente no les he dicho ayer, es importante entender que no hay una puridad, no podemos decir los derechos humanos son estrictamente naturalistas, no, sino más bien se complementan perfectamente estas tres tesis. ¿Por qué? Porque para que sean exigibles y justiciables es importante que estén positivizadas en instrumentos, en tratados, en normas internacionales, pero además para que no se queden ancladas en el tiempo y sean además poco utilizables luego por anacronía, etcétera, es que se establece también a partir de las tesis realistas que las normas deben tener un avance, al igual que la sociedad, deben ser instrumentos vivos, aplicables en cualquier evolución o en la evolución de la sociedad humana, ¿no? Deberían tener esas características, que así es hoy por hoy. Entonces, luego hemos tratado de definir también qué son los derechos humanos a partir de una gráfica que les he mostrado, que ahora vamos a repasarla también para luego ya ir con algunas hipótesis. Entonces, lo que hacemos ahora es ubicarnos en esta diapositiva. Bien, ahí estaba. Entonces, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se va a construir todo el corpus juris internacional que a la postre se va a llamar Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y habíamos dicho además, para la perspectiva, para el entendimiento, para el razonamiento que se tiene en el derecho internacional de los derechos humanos, el único sujeto activo internacional es el Estado, porque así ha sido diseñado el sistema internacional, por lo mismo que hemos comentado ayer, por lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, etcétera. El derecho internacional de los derechos humanos nace para proteger a las personas, a los estantes de habitantes, personas naturales y colectivos sociales,
en relación o con relación al poder abusivo de los estados, al poder del Estado. Entonces, esa es la característica fundamental del derecho internacional de los derechos humanos, que ubica al sujeto activo como aquel sujeto obligado, es decir, el Estado, a respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas naturales y de los colectivos sociales. Y cuando no lo hace, cuando no cumple con esa obligación de respetar, proteger y garantizar, entonces se puede configurar lo que se llama una vulneración de los derechos humanos por acción u omisión. Y les reiteraba ayer de que por acción es cuando un servidor público o una servidora pública no hace algo que no debe hacer, es decir, por acción, vulnera un instrumento internacional, un instrumento convencional, etcétera, haciendo algo que no debe hacer. Eso se va a llamar violación a los derechos humanos por acción. Y también se puede configurar la violación a los derechos humanos por omisión cuando el servidor o servidora pública no hace algo que debe hacer, que está llamada a hacer en su calidad de garante de derechos humanos. Además, habíamos dejado en claro de que el Estado, siendo un ente abstracto, se manifiesta y está representado por las acciones u omisiones de las y los servidores públicos. Entonces, hasta ahí habíamos avanzado el día de ayer. Ahora bien, vamos con algunas hipótesis para que se quede esta idea y se consolide el entendimiento de cuándo se configura o no una vulneración a los derechos humanos. A ver, en esta primera hipótesis, cuando un servidor público atenta contra los derechos de una persona, su acción puede constituir una falta, una contravención o un delito. Asimismo, puede llegar a ser una violación a los derechos humanos. Es importante aquí definir una situación. Para los ojos de nuestro derecho interno, esa acción puede constituir una falta, una contravención e incluso un delito que tiene que ser tratado y tramitado además por nuestro sistema interno de protección. Y desde la perspectiva internacional, es decir, por los mecanismos internacionales, ese mismo hecho puede configurarse una violación a los derechos humanos. Esa es una primera hipótesis. Una segunda hipótesis. Cuando es una persona particular la que atenta contra los derechos de un servidor público o un bien público, su acción puede constituir una falta, una contravención o un delito, pero técnicamente, colegas, no configura una violación a los derechos humanos. La vulneración de derechos entre dos o más personas particulares puede constituir, para la perspectiva del derecho interno, una falta, una contravención o un delito, pero técnicamente no una violación a los derechos humanos, porque estamos hablando de personas particulares. Cuando un servidor público atenta contra los derechos de otro servidor público, su acción puede constituir una falta, una contravención o un delito, y asimismo puede llegar a ser una violación a los derechos humanos. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de dos personas que trabajan en el servicio público, ¿no? Y tiene que ver con una relación de abuso de poder, una relación, por ejemplo, castrense, una relación también en la vía administrativa, donde la persona con mayor jerarquía hace uso abusivo, puede ser de bienes del Estado, pero también de servidores públicos, en términos de que ordene o que tenga, digamos, para poner un ejemplo mejor. Cuando yo estaba en la Defensoría del Pueblo hace muchos años, vino un chofer de una autoridad, además una MAE, estamos hablando, y planteó una queja. Y miren cómo era la queja de este servidor público, chofer, en relación a esta autoridad, a esta MAE. Decía, mire, prácticamente desde que yo he asumido esta función y tengo que servir a este señor, o esta señora, no me acuerdo muy bien y prefiero plantearles así,
decía, bueno, yo tengo que estar a las 6 de la mañana en su casa, recogerle para llevarle al ministerio. Le recogía, le llevaba al ministerio y decía, tengo que volver luego rápidamente a su casa para recoger a sus hijitos, que tenía como dos o tres, y llevarles al colegio. Entonces, luego tengo que volver al ministerio y estar a disposición de esta persona. Y luego a las 12 tengo que llevarle a su casa, pero además debemos ir al colegio a recoger a sus hijos, ¿no? Entonces, en la tarde, además decía, tengo que llevar a sus hijos a sus clases de natación, a su clase de inglés, ¿no? Y esperar a que terminen y recogerles, llevarles a su casa y luego en la noche ir al ministerio y recoger a la autoridad y llevarle a su casa. Prácticamente en el día está perdido. Peor aún decía, fines de semana tengo que llevarles de paseo, tengo que llevarles de excursiones, sábado, domingo, es prácticamente se me ha privado de mi derecho a estar con mi familia, al descanso, estoy prácticamente 24/7 a disposición de esta persona. En este caso estamos hablando de dos servidores públicos y un uso abusivo de bienes del Estado, pero además de personal del Estado que debería estar trabajando en cuestiones propias del ministerio o la función que se le ha asignado, que era chofer, pero funciones propias relacionadas al trabajo del ministerio, etcétera, no a las cuestiones personales de la autoridad. En este caso, sí se configura una violación a los derechos humanos desde la perspectiva del derecho internacional, pero para nuestra normativa interna es una falta, una contravención e inclusive un delito. Alguien levantaba las manos. Por favor, adelante. Sí, doctor, buenas noches. El ejemplo que daba, mil disculpas por la bulla, estoy en Tijuana ahora por temas laborales. Y doctor, ¿podría entrar en el ejemplo el tema del acoso laboral Exactamente. El acoso o el laboral es pago o eso. el incumplimiento de beneficios sociales también, como no Exactamente, sé? también, también. Entonces, el acoso laboral es el ejemplo igual clarísimo de violación a los derechos humanos, ¿de acuerdo? Y tiene ciertas características, además, que se configura claramente una falta, una contravención, inclusive llega a ser un delito, ¿no? Desde la perspectiva, por supuesto, de nuestro derecho interno. Pero y desde la perspectiva del derecho internacional es una violación a los derechos humanos. Gracias por el aporte. Más comentarios, preguntas, colegas. Bien, continuamos. Entonces, ¿por qué el Estado es el único que viola los derechos humanos por las acciones u omisiones de las y los servidores públicos? Porque, colegas, escúchenme bien, porque los convenios y pactos internacionales son firmados y ratificados por el Estado, un representante del Estado. Estamos hablando del presidente, probablemente el canciller, un embajador, un enviado plenipotenciario, en fin, estas personas firman, pero lo hacen a nombre del Estado. Es decir, a partir de esta firma, el Estado es el que queda obligado, no las personas particulares, por una parte. Por otra parte, solo el Estado se obliga a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el marco del entendimiento del derecho internacional de los derechos humanos, no las personas particulares. Pero además, el Estado, colegas, es el que detenta el poder público de la fuerza y el monopolio de todo lo que llamamos administración pública. Es un monstruo. El Estado es un monstruo frente al ciudadano, a una persona. Por lo tanto, el derecho internacional ha sido creado para proteger a esa persona indefensa frente a ese poder impresionante que tiene el Estado. Y por último, la responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos solo recae sobre los estados. Ustedes van a ver cuando se habla, por ejemplo, de los casos que hemos mencionado ayer, Angulo Lozada, Flores Verdegar, Andrade contra Bolivia, etcétera, y todos los otros casos.
si ustedes van a leer la sentencia como que lo van a hacer para el trabajo final, se van a dar cuenta que ahí no se habla de nombres, no se dice tal persona es la responsable, sino el Estado boliviano es el responsable por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? Entonces, ¿quién es llevado ante ese mecanismo o ante los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos por incumplimiento de los tratados internacionales? Son los estados. Aquí hacemos un alto para empezar a recibir también aportes, preguntas, comentarios. Comentarios, preguntas, colegas, ¿está clara la idea o no todavía? Bien, entonces yo voy a hacer las preguntas. A ver, mmm, Lidia Veramendi, ¿me escuchas? Sí, doctor, buenas noches. Perfecto, gracias. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tú estás, ¿tú dónde vives? ¿Vives en La Paz? Sí, doctor, en Ya. La Paz. Imagínate, te digo eso para contextualizar. Estás ¿qué se llama esta? En Eloy Salmón comprándote un celular último modelo de aquellos bárbaros que tienes de todo, todo. Y yo estoy pasando por ahí y veo que estás comprando este celular. Te persigo hasta tu casa en un lugar medio alejado, me acerco a ti, saco un arma y te digo, bueno, el celular o la vida, ¿no? Y te robo el celular. La gran pregunta es, ¿estoy vulnerando tus derechos humanos? Mm, mm, no, en realidad sería un acto delictivo, ¿no? De un ladrón contra una persona, ¿no? Exacto, Un está hecho bien. tipificado en el Código Penal. Sí, Ujú. sí. En este caso se está configurando un delito, ¿no ve? El delito de robo, atentado a la propiedad privada, etcétera, como quiera llamarlo, ¿no ve? Como está en nuestro código penal además. Entonces está configurando un delito. En este caso, desde la perspectiva del derecho interno, debe funcionar un mecanismo de protección de derechos interno, es decir, debe actuar la policía, debe actuar la fiscalía, debe actuar el órgano judicial, ¿no? Para que esa persona que ha cometido ese delito luego tenga que ser sancionada y cumpla una sanción de privación de libertad por el hecho delictivo, etcétera, etcétera. Entonces, es un delito, ¿de acuerdo? Goya Muñoz, Doctor, buenas noches. ¿cómo estás? Un gusto. Creo que ayer no has participado o no te hice participar. No, esto no me Sí, acuerdo Doc, muy bien. no participé. Bien, a ver, te pongo un ejemplo. Supongamos que yo soy juez. Yo soy juez. Entonces, de pronto tú tienes una causa en cualquier vía, sea administrativa, perdón, sea penal, laboral, familiar, etcétera, ¿ya? Y de pronto tú aportas todas las pruebas, además tus pruebas son contundentes, tus pruebas son irrefutables, ¿no ve? Sin embargo, te enteras, además tienes pruebas de que tu parte contraria me ha dado dinero y yo he fallado a su favor, es decir, cometió prevaricato, ¿no ve? ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Sí, sí, Doc. Ese hecho es una violación a los derechos humanos. Mm, mm, Bueno, Doc, desde el punto de vista de si es prevaricato y supongamos que el hecho fuera pongámosle que sea, digamos, un tema civil, no. Pero si ya fuera en el ámbito penal y requeriría, digamos, una sentencia condenatoria de privación de libertad, yo creo que sí en ese caso, doctor. Ajá, a ver, a ver. Hauer, 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 que es Adelante. Doctor, buenas noches, sí, doctor, buenas noches.
Sí sería una vulneración a los derechos humanos, los derechos civiles y políticos, considerando que el juez es pues, el representante del Estado, ¿no? Y lo que se ha mencionado en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, el sujeto activo sería el juez. Ajá. Por estaría vulnerando, no sé, autoridad imparcial. Considero que sí es vulneración de los derechos humanos. A ver, vamos. Gabriela. Buenas noches, doctor. Sí, para mí, doctor, es una vulneración de derechos humanos porque el juez representa al Estado, es un servidor, ¿no?, del Estado, el cual no habría determinado bien las medidas al margen, o sea, la sanción en todo caso, no la sentencia, perdón, no habría visto bien al margen de haber recibido, ¿no?, una paga o sea, habiéndole demandado tal vez por prevaricato, pero siempre y cuando, doctor, para presentar el trámite a la Corte o a la Comisión, en todo caso, tendría que agotarse todas las vías internas, ¿no?, para que podamos presentar ese trámite ante la Comisión, doctor. Entonces, para mí sí esa ha sido una vulneración a los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias. Sebastián y luego Harold. Micaela Salazar. Micaela, se te escucha entrecortada. Hola. Ahora sí. Tenemos un problema de conexión, Micaela. No se te escucha. Trata de ubicarte en otro lugar, probablemente se pueda. Micaela. Sebastián, adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Perdone la voz, estoy un poco enfermo. Yo considero que en principio no, o sea, bien, por ejemplo, por varios instrumentos internacionales está garantizado el derecho a un juicio imparcial, ¿no? Y a la igualdad ante la ley. Doctor, mire, un paréntesis, considero que todos hemos seguido la dinámica de participar levantando la mano, ¿no? Entonces, respetemos la participación de los demás compañeros. Sí, creo que hay algún problema con... Ya, ¿continúo? Sí, dale. Lo que pasa es que estoy tratando de mutear, pero no estoy pudiendo. Está bien, doctor, gracias. Bueno, en ese entendido, si es que, bueno, ocurriera este caso hipotético que usted señala, pero el Estado no investiga, no, el Estado no sanciona este acto ilícito, yo pienso que en ese sentido sí se violan derechos humanos, ¿no? ¿No es cierto? Porque al final el Estado es el legitimado pasivo. Eh, Básicamente eso, doctor. Excelente. Harold. Gracias, doctor. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Gracias, doctor. Para mí, sí, el prevaricato puede llegar a ser una vulneración, ¿no?, a los derechos humanos, ya que justamente a sabiendas de que puede ser que haya habido un pago o algo, a sabiendas de que no tiene que fallar en contra, pero lo falla el juez, atentaría contra tal vez, si hablamos en ámbito penal, tal vez a una libertad que tendría, ¿no?, como derecho humano, pero le estarían restringiendo injustamente, entonces ya afectaría, ¿no?, incluso al principio de legalidad, al debido proceso, y, y claramente había una vulneración, ¿no?, de los derechos humanos. Va a disculpar mi voz. No te preocupes. Así, Bien. porque pueden entrar inocentes, ¿no?, a la cárcel sabiendo, como usted ponía el caso hipotético, a sabiendas, le pagan y tal vez falla en contra, entonces ahí sí hay una flagrante, y más aún cuando es un servidor público, ¿no?, y un representante del Estado. Gracias, doctor. Correcto. Ahora sí, Micaela. Doctor, muchísimas gracias. Comentarle que no escuché muy bien porque estoy con malísima señal.
Pero básicamente, doctor, en relación a las garantías jurisdiccionales, tenemos el artículo 8 del Pacto San José de Costa Rica, que obviamente en relación al bloque de constitucionalidad y a control de convencionalidad, marca en el 410 de la Constitución Política del Estado, debemos tener en cuenta que cualquier acción que esté fuera de la normativa, más allá de los recursos, amparos, acciones de libertad, apelaciones estatales, legislativas, etcétera, y más en materia civil también, este artículo nos delimita el actuar de las autoridades. Por tanto, cualquier actuar contrario, más allá de las apelaciones, es vulneratorio de derechos humanos, doctor. Y solicitarle, doctor, me tenga en cuenta, mi señal está pésimo. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Scarlett. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Scarlett? Adelante, por favor. Doctor, bueno, en el ejemplo que señala del prevaricato por parte de un juez, considero que constituye una vulneración de los derechos humanos por el simple hecho de ser funcionario público del Poder Judicial, ¿no? Ratifico lo que señaló el doctor Alcázar. Y quería consultarle, tengo una duda referente a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Cuando citan estas normas, me parece que a veces entran en contradicción señalando de la Corte Interamericana. No sé si se trata de la misma norma o hay otra norma cuando refieren de la Corte Interamericana. Ajá, ya. Empezaremos por lo último. A ver, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es el principal instrumento normativo del Sistema Interamericano de Protección de Derechos, ¿ya? La Convención Americana sobre Derechos Humanos también se llama Pacto de San José de Costa Rica, ¿ya? Este pacto lo que hace es crear también, a su vez, la Corte Interamericana, porque la Comisión Interamericana ya estaba creada antes, ¿ya? Entonces, para llevar un caso, ya lo decía una de las colegas, para llevar un caso, una petición se llama en realidad en el sistema interamericano y comunicación se llama en el sistema universal, yo debo cumplir los requisitos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 46-47, y es el principal instrumento que debo invocar además para plantear una petición ante la Comisión Interamericana. Y luego del trámite en la Comisión Interamericana, recién un caso podría pasar a la Corte. Hay una fase previa en la Comisión y luego se pasa a la Corte. No sé si respondo con eso, Scarlett, tu duda. Sí, doctor, gracias. Quería saber si provenía de otra norma, ¿no? No, es esa, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica. Uno, miren lo que la hipótesis que hemos planteado, ¿no? Y debo aclarar además, no solamente en la vía penal, les decía en cualquier vía. Si hay un fallo que un juez lo hace inconvencional porque has recibido plata, está ingresando a un escenario delincuencial, es un delito el que está cometiendo, ¿no? Eso desde la perspectiva del ámbito interno, es decir, para nuestra normativa interna es un delito, es un prevaricato, etcétera, sea la autoridad familiar, sea penal, sea civil, etcétera, está cometiendo un delito para la perspectiva de nuestro derecho interno. Pero para la perspectiva del derecho internacional, para los ojos del derecho internacional de los derechos humanos, se está vulnerando los derechos humanos. Bien lo decía Micaela, tenemos un artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, precisamente donde están las garantías procesales, y está también el 25 de la tutela judicial. Y entre las garantías procesales está el acceso al debido proceso, lo que es el debido proceso. Por ejemplo, ¿no? Entonces, se estuviera vulnerando todas las garantías, el derecho de acceso a la justicia, etcétera, desde esa perspectiva del derecho internacional. Por lo tanto, ese representante del Estado, a nombre del Estado, está fallando inconvencionalmente, ¿no? Cometiendo un delito y fallando inconvencionalmente. Por lo tanto, el Estado boliviano estuviera violando los derechos humanos. Muy bien, otro de los colegas decía
Si el Estado no investiga, no sanciona, etcétera, entonces podría estar violando los derechos humanos. Y eso es verdad. Lo que pasa es que como la jurisdicción interna es la llamada por ley a actuar en principio, es decir, si hay un delito y la jurisdicción interna del Estado, que es la jurisdicción primaria, actúa adecuadamente, es decir, se investiga, se sanciona, la persona está cumpliendo una sanción, etcétera, entonces se cierra la posibilidad de plantear ese hecho ante el sistema internacional de protección a los derechos humanos, porque ese sistema es complementario, subsidiario, no jamás de los jamases va a suplir a la jurisdicción interna. La idea del derecho internacional en ese diálogo también que se tiene con la normativa interna es que cuando en el ámbito interno realmente no haya acceso a la justicia, realmente no funciona el sistema interno de protección, recién se abra la vía de presentar una petición al sistema interamericano o comunicación al sistema de las Naciones Unidas. Por eso también otra de las colegas decía, para llegar y presentar un caso, una petición, una comunicación, hay que agotar los recursos internos. Entonces, eso implica también agotar la jurisdicción interna, ¿no? Claro, hay salvedades también que las vamos a ver, en algunos casos no es necesario, ¿no? Ante la imposibilidad, etcétera, eso lo vamos a ver también adelante. Entonces, la idea está clara. Ese juez del ejemplo sí ha vulnerado los derechos humanos, a su vez ha cometido un delito, una falta, contravención, cuando hablamos desde la perspectiva del Consejo de la Magistratura, ¿no? que ve los temas administrativos, entonces sí ha cometido una falta, una contravención, a su vez desde el derecho penal interno ha cometido un delito, por lo tanto debe funcionar el sistema interno. Como no funciona el sistema interno, de pronto no funciona, entonces se abre la posibilidad, agotando los recursos internos, de plantear una petición contra el Estado boliviano por violación a los derechos humanos, al debido proceso, al acceso a la justicia, a la igualdad de las partes, a la igualdad y no discriminación, etcétera, un conjunto de derechos que estarían siendo vulnerados. Pero reitero, siempre y cuando el sistema interno no funciona, se abre la vía de llevar el caso a cualquiera de los sistemas internacionales. Eso ya la persona podrá elegir a qué sistema llevar. Ahora es importante también decirles que si yo decido plantear una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ahí se empieza el trámite, entonces se me cierra la posibilidad de plantear el mismo caso simultáneamente al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por ejemplo. Entonces, debo elegir una vía cierra la otra vía. Entonces, eso también deben tener presente. ¿Algún comentario, pregunta más, colegas, para que sigamos avanzando? Sí, doctor, por favor. Scarlett, adelante, por favor. Doctor, me saltó la duda en el tema de notarios ahora con la nueva ley del notariado, que son funcionarios públicos. ¿Podría haber una vulneración a los derechos humanos? Sí, aunque los notarios no tienen un sueldo, ellos tienen su arancel, ¿no ve? Tienen un arancel de la misma forma que los oficiales de registro civil, ¿no ve? Ustedes saben que ellos no tienen un sueldo del Estado, sino lo que ellos ganan es en cuanto a su arancel, ellos cobran por los servicios que brindan, ¿no ve? Pero ello no implica que no sean servidores públicos, porque sí son servidores públicos, porque el momento que están casando, por ejemplo, un oficial de registro civil, el momento que está casando a una persona, a un par de personas ahí, y valga valga la redundancia, digo, está casando, entonces, lo está haciendo a nombre del Estado, no a nombre propio. Es decir, está reconociendo el matrimonio de personas a nombre del Estado boliviano.
Y cuando un notario de fe pública está extendiendo un documento, lo hace también a nombre del Estado. Está dando fe de algo, pero a nombre del Estado, no de moto propio. ¿Sí me dejo entender, Scarlett? Sí, sí, doctor, Por perfectamente. ahí va la pregunta, ¿no ve? Sí, ¿Sí? claro, sí, sí, inclusive por el tema de los oficiales del registro civil, ¿no? Que más o menos la misma lógica que los notarios, ¿no? Sí, sí, gracias, ¿A- doctor. ¿Algún comentario más? La única que muestra el rostro aquí es Gabriela. Muy bien, así estamos face to face. Bueno, ahora Alejandro. Siempre es bueno que nos podamos ver también, colegas. Entonces, seguiremos, ¿no? Aparte que para que les conozcan, ¿no? Porque no nos conocemos todavía. Entonces, seguimos. Entonces, colegas, retomamos ahora el video y lo que hemos visto. Y ustedes van a ver si esta breve definición hecha por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos podría englobar todo lo que ahora hemos visto que podrían ser y definir los derechos humanos. ¿Qué dice? Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. Es decir, ¿qué tesis sería esa? ¿Qué tesis sería esa? Cuando afirmo que los derechos humanos son derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. Jus naturalista, doctor. Excelente. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico, nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Aquí se está incluyendo, como ustedes van a ver, en todos los tratados internacionales de derechos humanos, en sus primeros artículos, siempre se incluye el principio de igualdad y no discriminación. Siempre. Es como una norma internacional porque es tan importante el principio de igualdad y no discriminación que permea absolutamente a todos los tratados de derechos humanos y también ha sido recogido en nuestra Constitución Política de Estado, artículo 14, ¿no? Varían desde los más fundamentales, el derecho a la vida, hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Esa es una breve definición que hace el alto comisionado, pero ojo, está todavía muy pobre, digo, ¿y qué le podrían aumentar ustedes a esta definición? ¿Algunas ideas? Los derechos a la madre tierra también que tienen, ¿no? Probablemente se le podría incluir de que complementariamente a los derechos humanos se tiene también o se debe proteger a las comunidades de vida que si bien no podemos decir que tienen la misma dignidad del ser humano, porque no se olviden que ayer hemos hablado de la dignidad. ¿Cómo podríamos hacer casar el derecho a la madre tierra si los derechos nuestros, hemos dicho, que se basan en la dignidad del ser humano? ¿Será posible? Les pregunto. ¿Será posible? Miren, yo les comento una cosa, que precisamente mi tesis de la maestría estaba vinculada a este tema, de cómo lograr una sinergia entre la doctrina de los derechos humanos, de esta que estamos viendo, la doctrina occidental, con los principios y valores de los pueblos indígenas. Y ahí me he encontrado con este tema. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la madre tierra, ¿podríamos decir que la madre tierra tiene dignidad? ¿Es una cualidad de la madre tierra?
O al final, si hablamos de la protección, tenemos una norma ahora que protege a las mascotas, por ejemplo, a los animalitos, ¿no? A los perritos, si alguien los mata, etcétera, podemos meterlos a la cárcel, pero como sujetos de derechos, podríamos decir que ese perrito tiene una dignidad. ¿Qué dicen? Tiene un, ojo que Mauricio Bechot decía, la dignidad está vinculada a un propósito, a una razón de ser del ser humano, ¿no? Como ustedes también ayer han afirmado, un valor, es un valor, decíamos, es un derecho, es una cualidad que hace que el ser humano logre su finalidad, su propio fin, su objeto de vida, etcétera. Entonces, ¿qué dicen? Se podría complementar o más bien tendría que definirse independientemente del ser humano o las otras categorías de las comunidades de vida. ¿Qué dicen, colegas? ¿No? Bueno, doctor, personalmente pienso que sí, porque todos nosotros, o sea, los seres humanos o los seres vivos en realidad, los seres humanos somos portadores de derechos, ¿no? Entonces, y nosotros vivimos en lo que es la madre tierra, entonces sería que sí tiene también a través de nosotros tendría esa dignidad. Ese es el punto, ¿no? Porque Gabriela, tú dices a través de nosotros. La idea es que no sea a través, por eso, cuando es a través de nosotros, es objeto de protección. Cuando es independientemente de nosotros, es sujeto de protección. Entonces, bueno, yo les comento nada más esto solamente a modo de tener un poco más de argumentos. Decirles que es muy difícil, digamos, plantear la misma lógica a las otras comunidades de vida. Por lo tanto, yo en mi tesis ponía o establecía que la razón fundamental para que se reconozcan derechos a las comunidades de vida, estamos hablando a los animalitos, etcétera, a la madre tierra, es la vida, ¿no? Y tú has dicho una cosa clave, porque estamos vivos, has dicho, porque somos seres vivos. Entonces, la razón fundamental para ser sujetos de derechos a la comunidad de vida es la vida, precisamente. Entonces yo planteaba eso porque como no se puede, no puedes otorgarle una cualidad de dignidad por las características propias que tiene esta característica del ser humano, que solamente la tiene el ser humano, entonces yo planteaba que debería ser la vida el suficiente motivo para reconocer los derechos a las comunidades, a estas dos comunidades, ¿no? Bueno, eso a modo de comentario nada más. ¿Algún comentario más, colegas? Hay una cosa que no está en la definición, ¿no? Que debería complementarse ahí, debería decir en relación a estos derechos que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar estos derechos y que el único sujeto responsable por vulneración de los derechos humanos es el Estado, para que quede claro, porque esa definición podría aplicarse a cualquier derecho, puede ser un derecho fundamental también, porque tiene las mismas características. La gran diferencia es esa, la que estoy planteando. Bien, ¿qué opina Sandra Karina? Creo que no has participado aún, ¿no? No, buenas noches, doctor, o buenas noches, colegas. Sí, doctor, yo me adhiero a lo que dice la compañera, ¿no? De que por el simple hecho de tener vida, tal vez no en las características de como ser, como persona, como ser viviente, ¿no? Como humanos, pero sí debería alcanzar de una forma más general, ¿no? A la madre tierra, porque tal vez no tiene las características, no tiene, claro, vivimos en ella, ¿no? Por el sobre hecho de que nosotros nos servimos de la madre tierra. Entonces debe abarcar, doctor, debe abarcar ahí y asimismo a los animalitos, ¿no? A los animales, ¿no? Como ser el derecho a los animales, ¿no? Claro que no son seres humanos, pero son los seres vivientes que sienten y también se debe, y claro, obviamente no se protege a través de la ley, ¿no? Eso sería mi aporte, doctor.
Sí, y miren, se debería profundizar en este tema, en el debate, digo, de establecer claramente que el motivo fundamentador para reconocer estos derechos a las comunidades de vida es precisamente la vida, y eso nos ayudaría a desarrollar probablemente una normativa mejor contra los chaqueos, los incendios que ocurren. Realmente ahí mueren miles y miles de animalitos, ¿no? Entonces, una protección efectiva es reconocer realmente a estos animalitos como sujetos de derechos, no como objetos de protección. Bien, seguiremos. Doctor, Adelante, por favor. sí, justamente, cuando hablamos sobre la madre tierra, no solo hablamos de los animalitos, también hablamos sus componentes como los seres humanos, plantas y ecosistemas. Y Exacto. todos ellos tienen derecho a una existencia, a ser respetados y mantenidos en su integridad. Sí, de acuerdo plenamente. Y lo que hace el ser humano es hacerse un harakiri, ¿no? Porque lo que está rompiendo es ese equilibrio ecológico, esa forma y ese ecosistema. Y al romper el ecosistema, se está a la postre, el más afectado va a ser el ser humano. Porque no nos vayamos a olvidar que la Tierra ya, según ciertas teorías, ya ha vivido y ha muerto varias veces. Entonces, la Tierra va a seguir, pero probablemente el ser humano esté nomás cavando su propia extinción, ¿no? El calentamiento global, lo que está pasando, la utilización de armas nucleares, etcétera, 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 ¿no? Bien. Sí, doctor, así es. Una cosa importante, colegas. Les había dicho de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en principio, surge como ese documento con una fuerte carga histórica y moral, y que los estados, la idea era que la respeten, que al menos esos 30 derechos establecidos en la Declaración Universal sean cumplidos por los estados, no de manera obligatoria, porque no tiene una declaración en el marco del derecho internacional. En general, las declaraciones son eso, son declaraciones de buenas intenciones, pero no son vinculantes, no son obligatorias para los estados. Pero ahora bien, salvo excepciones. Y una de las excepciones precisamente es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque esta declaración ha sufrido también, ha sido parte de un debate importante en Teherán precisamente, y la proclamación de Teherán, emitida además por 120 estados que se han reunido en Teherán, han emitido una proclamación que han reconocido que la Declaración Universal debe ser obligatoria. Por lo tanto, a partir de esta resolución prácticamente que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha tenido en este evento, en la conferencia de Teherán, es que desde el 1968 la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha adquirido una fuerza obligatoria para los estados. Ustedes van a ver en la parte donde dice Proclamación de Teherán, abajo dice: declara solemnemente que es indispensable que la comunidad internacional cumpla su solemne obligación de fomentar y alentar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción alguna por motivos. Miren cómo incluyen siempre el principio de igualdad y no discriminación. Y en la parte segunda dice: la Declaración Universal de los Derechos Humanos enuncia una concepción común a todos los pueblos de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, y la declara obligatoria para la comunidad internacional. Entonces, siendo una declaración a partir de la conferencia de Teherán y esta declaración de la proclamación de Teherán del 29 de abril, 22 de abril del 22 de abril al 13 de mayo ha sido la conferencia. Entonces, desde ese momento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es obligatoria para los estados. ¿De acuerdo? Eso no se vayan a olvidar, ¿no? No todas las declaraciones llegan a esa categoría. En general, las declaraciones, les decía,
solamente son declaraciones de buenas intenciones. Ustedes saben que hay una declaración de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas que ha sido precisamente proclamada en 2017, si mal no estoy. No es vinculante para los estados esa declaración de los pueblos indígenas, porque es eso, una declaración. Y por su naturaleza jurídica no ha adquirido una fuerza obligatoria. Es una declaración que hace las Naciones Unidas, una declaración de un reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas, pero esa declaración pues no es vinculante, salvo para el Estado boliviano, por ejemplo, y probablemente para otros estados que han recogido esta declaración y la han convertido en ley, pero no bajo un procedimiento del derecho internacional, sino ha sido más bien bajo un procedimiento interno. Esa declaración la ha convertido en ley, por lo tanto, para nosotros sí, digamos, no es obligatorio. Ahora bien, eso con relación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero en el ámbito del sistema interamericano, colegas, hay una declaración también que es obligatoria, que es la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, que también ha sido proclamada en 1948. Inclusive ha sido proclamada antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración, hemos dicho que ha sido proclamada el 10 de diciembre de 1948. En mayo de ese mismo año, es decir, antes, ha sido proclamada la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Pero igual, al principio, sin una fuerza obligatoria, porque es declaración nada más. Pero ¿en qué momento ha adquirido esa fuerza? Cuando se ha interpretado la Carta de la OEA, ¿no? Se ha interpretado y la Carta de la OEA habla de unos derechos, habla de ciertos derechos, ¿no? Y los estados decían, ok, se habla aquí de derechos, ¿dónde están esos derechos, ¿no? Los derechos a los que se refiere la Carta de Derechos, perdón, la Carta de la OEA, esos derechos están en la Declaración Americana. Por lo tanto, los estados que son parte de la OEA y firman la Carta de la OEA automáticamente se obligan también a cumplir la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Por lo tanto, también es obligatoria en este caso para los 35 países que son parte de la Organización de los Estados Americanos. Y es tan importante esa declaración americana que los países que no han firmado, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, el Pacto de San José de Costa Rica, sí están atados al menos por la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Para llevar un caso, una petición a la Comisión Interamericana, entonces se deben cumplir el artículo 46, 47 de la Convención Americana. Muy bien, pero ¿qué pasa con los países que no han firmado la Convención Americana, el Pacto de San José de Costa Rica, como es, por ejemplo, Estados Unidos? No ha firmado, no es parte, tampoco ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana, por lo tanto no puede ser procesada, juzgada, ¿no? Y no se puede encontrar responsabilidad internacional por vulneración de los derechos humanos, en este caso, en el escenario de la Corte Interamericana, ¿no? Porque Estados Unidos no ha firmado y otros países seguramente tampoco lo han hecho. Entonces, en esos casos, colegas, sí es posible plantear una petición, pero logrando un asidero jurídico en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Yo puedo plantear una violación a los derechos humanos contra un Estado como Estados Unidos ante la Comisión Interamericana. ¿Cuál va a ser mi asidero? No la Convención Americana, sino la Declaración Americana, ¿no? Entonces, el trámite, digamos, ante la comisión se va a cumplir. La comisión, como es su labor, va a establecer esta primera fase de investigación, sea violación a los derechos humanos, todo el procedimiento va a ser exactamente igual como cuando una persona plantea una petición en contra de un Estado basada en el Pacto de San José de Costa Rica. El procedimiento es el mismo, pero lo que sí, el procedimiento va a terminar con el informe en el marco del artículo 50 ¿no? Es decir,
va a emitir su informe, va a emitir recomendaciones al Estado de Estados Unidos, la comisión, y ahí va a quedar, ¿no? ¿Cumple bien o no cumple tan bien? Pero ese caso no puede ser sometido ante la Corte Interamericana porque Estados Unidos no es parte de la Convención Americana. No sé si me estoy dejando entender, colegas. ¿Se entiende? Es que a rato se me sale el cantinflas que llevo por dentro y hablo medio trabado. ¿Se ha entendido, colegas? Doctor, no sé si podría repetir si en el caso de Estados Unidos, estos estados que no han ratificado el convenio, ¿se presentan o no ante la Corte Interamericana? Buen punto. Ahorita dame chance. Nelson. Gracias, doctor. Buenas noches. Algo que me gustaría compartir y complementar a su exposición magistral es de que esta proclamación considera de que el hecho de que las mujeres no gocen de los mismos derechos que el hombre ha considerado que es contradictorio, ¿no?, a la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y considero que ha sido un hito importante para reconocer los derechos de las mujeres a nivel nacional en relación al tema de derechos humanos. Es mi comentario, doctor. Sí, no, y de hecho, como habíamos dicho, todos los tratados de derechos humanos en los primeros artículos establecen el principio del derecho y la garantía de igualdad y no discriminación. Todos. Precisamente, ¿por qué? Porque no solamente las mujeres, sino estamos hablando las poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? Estamos hablando de mujeres, estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, estamos hablando también de personas de las comunidades LGBTIQ+, por ejemplo, que en términos concretos, y la realidad nos ha dicho en los últimos años, que es una población en alta vulnerabilidad, así lo ha calificado también la propia Comisión Interamericana. Hay poblaciones vulnerables, por supuesto, ya están las mujeres, etcétera, pero los que están en alta vulnerabilidad son las poblaciones LGBTIQ+, es decir, las diversidades sexuales y orientación sexual e identidad de género. Scarlett, la idea es esta. El documento más importante, el fundamental y el sustantivo del sistema interamericano es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que además les decía que crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Hay países que no la han reconocido, es decir, no han firmado, no la han ratificado, como Estados Unidos. Por lo tanto, no está atado, no está vinculado Estados Unidos al Pacto de San José de Costa Rica. No puede ser obligado a cumplir este pacto porque no lo ha firmado, no lo ha ratificado. Sin embargo, Estados Unidos es parte de la OEA, por lo tanto ha firmado la Carta de la OEA. Y al firmar la Carta de la OEA, ha reconocido y aceptado como documento vinculante la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. La Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, si Estados Unidos vulnera los derechos humanos, sí puede plantearse una petición en el sistema interamericano contra Estados Unidos, pero no por efectos de la Convención Americana, sino por efectos de la Declaración Americana. Entonces, si yo voy a plantear una comunicación, diré, Estados Unidos ha vulnerado el artículo tantos de la Declaración Americana, no de la Convención, porque ellos no han firmado la Convención. Entonces, sí es obligatoria la declaración para ellos, por lo tanto, el sistema puede conocer peticiones contra Estados Unidos, pero basados en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Y el procedimiento va a ser el mismo, ¿hasta qué momento? Hasta el momento que acaba el procedimiento en la Comisión Interamericana y emite las recomendaciones respectivas. De ahí no puede pasar el caso a la Corte. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no es parte de la Convención Americana. Ahora sí, si me dejo entender, colegas, Scarlett, ¿está claro? Perfecto, doctor, clarísimo. Ahora sí me quedó clarísimo. Sí, excelente. Y Gracias. siempre hay esa confusión, les digo,
Inclusive, hay gente que dice, no, no puede ser llevado a Estados Unidos al sistema, ¿por qué? Porque no cumple la convención, etcétera, pero ya les he dado el argumento que sí puede ser, y es más, en varios casos se le ha llevado a Estados Unidos, a la Comisión Interamericana, pero bueno, Estados Unidos básicamente no cumple muchas recomendaciones de los sistemas internacionales. Sandra. Doctor, entonces en este caso de, bueno, al ser no vinculante la declaración de los derechos humanos, el cual forma parte de Estados Unidos, pero de la misma manera no puede ser procesado, doctor, si el mismo no cumple digamos, el Estado, ¿no? A eso me voy, doctor. Mira, Y, sí, adelante, para que y con completes. referente a la Convención Americana de Derechos Humanos, los países que han ratificado, que han firmado el tratado, ellos sí se pasan por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las investigaciones, todo, y pueden ser sancionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor. Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Eso yo logré entender. Sí, aquí vamos a ir juntos, digamos. Tienes un Estado que ha firmado el Pacto de San José de Costa Rica, ¿ya? Es decir, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ha firmado y ha ratificado. Y tienes otro Estado, como Estados Unidos, que no ha firmado el Pacto de San José de Costa Rica, no es parte. Muy bien. Este viola los derechos humanos, el Estado que ha firmado el Pacto de San José viola los derechos humanos, muy bien, puede ser sometido al sistema interamericano. Este otro Estado que no ha firmado el Pacto de San José de Costa Rica también puede ser sometido al sistema interamericano, pero no en base al Pacto de San José de Costa Rica, sino en base a la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es obligatoria para los estados que han firmado la Carta de la OEA, que son parte de la OEA. Ambos pueden ser sometidos, ¿no? Mediante una petición, se puede plantear una petición contra ambos estados. Pero, ¿dónde está la diferencia? De que el procedimiento en la comisión va a ser el mismo exactamente para ambos estados, pero una vez que termine el procedimiento ante la comisión, en relación al Estado que no ha firmado el Pacto de San José de Costa Rica, no puede someter el caso ante la Corte. Esa es la diferencia. Entonces, ¿por qué? Porque ese Estado no ha firmado el Pacto de San José de Costa Rica. Ahí va a quedar con las recomendaciones que va a hacer la Comisión Interamericana para que cumpla el Estado, va a determinar que hay violación a los derechos humanos, etcétera, va a emitir su informe en el marco del artículo 50 y punto, listo, ahí le va a recomendar al Estado de Estados Unidos que cumpla con estas recomendaciones, que estas recomendaciones son como una especie de sentencia, ¿no? Ahí va a concluir. En cambio, con el Estado que ha firmado el Pacto de San José de Costa Rica, le va a emitir igual las recomendaciones en el marco del artículo 50, no cumple, muy bien, entonces ese caso va a ser sometido a la Corte Interamericana. Ahí está la diferencia, ¿no? Y ese Estado va a estar bajo la jurisdicción de la Corte hasta que haya todo el procedimiento y la Corte Interamericana emite una sentencia. Miren, debo decirles, por poner un ejemplo también, que hace pocos meses la Comisión Interamericana ha sometido el caso de Hotel Las Américas a la Corte Interamericana. Y saben que si es que se confirman lo que han planteado las víctimas, en este caso de las víctimas que han planteado la petición, ¿no? Y si se confirma todos los hechos que ellos están planteando, porque de hecho, si la comisión ha sometido el caso a la Corte, es que ya ha encontrado que ha habido violaciones a los derechos humanos.
Pero si se confirma ya en la corte y la corte emite una sentencia, no se trata de violación a los derechos humanos nada más, sino se va a tratar de graves violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tortura, estamos hablando inclusive de una probable ejecución extrajudicial. Y eso, colegas, es grave, grave, grave que se haya cometido en plena época, se entiende en pleno gobierno democrático, por ejemplo, que se haya cometido una ejecución extrajudicial. No digo que haya sucedido, ojo, no estoy afirmando que lo haga la corte si es que llega a una sentencia. Entonces, pero por eso les digo, si se confirma estos extremos que han planteado los peticionarios, ahora víctimas dentro de la jurisdicción ya de la corte, si se confirma va a ser un precedente grave para el Estado boliviano. Gravísimo, porque no sería una mera violación a los derechos humanos, sería una grave violación a los derechos humanos que estuviera vulnerando también los derechos de jus cogens, se llama aquellos derechos inderogables, aquellos derechos que protegen el núcleo esencial de derechos también. Gabriela, adelante, por favor. Bueno, doctor, perdón, en base a lo que usted nos hace referencia, más o menos se podría establecer que la comisión IDH no sería la parte de la admisión de la petición, en todo caso, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? Y la corte ya sería la parte en la que se emite la sanción, ya habiendo valorado todo, y se emite la sanción tal vez al Estado. ¿He entendido bien, doctor? Más o menos, hay algo más. Mira, la parte, bueno, la cosa es así. El sistema interamericano tiene dos partes, dos procedimientos, ¿ya? Evidentemente la comisión va a admitir el caso, porque entra siempre por la comisión. No puedes plantear vos una petición directamente a la corte, nunca, no hay esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el procedimiento te establece que primero entra por la comisión el caso, ¿ya? Plantea una petición, entra. Se cumple el artículo 46-47 y se abre a trámite, no es que se admite todavía, ojo, hay una fase que se llama se abre a trámite. Ese procedimiento, una vez que se abre a trámite, es todo un procedimiento, no es solamente la admisión. Ahí va a correr en traslado la comisión al Estado, el Estado va a contestar, el peticionario va a observar las respuestas del Estado. Ya ahí se traba una litis. Ya en la comisión existe réplica, dúplica, etcétera. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que la comisión admite, ¿no? O emite su informe de admisibilidad. El informe de admisibilidad ya establece que hay violación a los derechos humanos y qué derechos se han vulnerado. O sea, ya hay un resultado, es como una fase, digamos, por poner un ejemplo nada más, colegas, no es lo mismo, es como la fase preparatoria en un proceso penal. En la fase preparatoria se investiga todo, ¿no ve? Antes de llegar al juicio oral público, etcétera. Se investiga todo. Y hay un informe además de conclusiones, una acusación, ¿se acuerdan? ¿No ve? En el proceso penal. En el sistema, ¿cómo termina, digamos? Informe de admisibilidad y empieza la etapa de fondo, donde ya las partes se tienen un tiempo para emitir sus alegatos finales, etcétera, la etapa de fondo sobre el fondo, qué derecho ha vulnerado, etcétera, etcétera. Los peticionarios van a reiterar seguramente todo lo que han planteado en toda la fase ante la comisión, ¿no? Y seguramente el Estado se va a defender. Luego de eso, ya la comisión va a emitir su informe de fondo. Y en el informe de fondo va a establecer claramente qué derechos se han vulnerado, cómo ha vulnerado el Estado, etcétera, etcétera, qué responsabilidad tiene. Ya va a establecer todo eso en el informe de fondo, Gabriela. Es decir, por eso es que les decía, hasta ahí el procedimiento es común. Ese informe de fondo se le va a trasladar a Estados Unidos, por ejemplo. Y ahí está las dos
las dos obligaciones que tienen los estados, las obligaciones para reparar las vulneraciones a los derechos humanos y las obligaciones correctivas con relación a leyes o lo que fuera. Ya está. Por eso es que el informe de fondo de la comisión ya es una especie de sentencia. ¿Por qué? Porque si el Estado cumple estas observaciones de fondo, las recomendaciones, todo eso, entonces la comisión ya no somete el caso a la corte, porque ya no tendría sentido, porque el Estado ya estuviera reparando, ya estuviera cumpliendo todo lo que le dice con relación a las a medidas correctivas, a la reparación integral, a la reparación material e inmaterial. Es ya una especie de sentencia el informe de fondo de la comisión, ¿no? Entonces, si Estados Unidos cumple, ahí queda y bien, bien por él, porque quedaría bien Estados Unidos, ¿no? Si es que cumple, porque ese informe es para todos los estados que se ha presentado. Y si no cumple, digamos, en este caso, otro país, no Estados Unidos, porque ahí queda el procedimiento con relación a Estados Unidos. Otro país como Bolivia, que es parte de la Convención Americana, y en el caso concreto, por si acaso la comisión ha emitido el informe de fondo en el caso que les mencionaba, el caso de Hotel Las Américas, y Bolivia no ha cumplido. Ha pedido prórroga ya para cumplir con esas recomendaciones que le ha dado la comisión. Si cumplía todas las recomendaciones, colegas, la comisión no hubiera sometido el caso a la Corte Interamericana. No lo ha hecho, ha pedido prórroga, la comisión le ha dado prórroga no sé cuántas veces y no ha cumplido el Estado boliviano. ¿Debía haberlo hecho estratégicamente? Por supuesto que sí. Así no, ese caso no hubiese sido sometido a la Corte. Pero como no lo ha hecho, este caso ha sido sometido a la Corte. Ahora ahí empieza la fase jurisdiccional. Es decir, si hacemos la comparación, aunque no es lo mismo, ya sería, si hacemos la comparación, pasó la etapa preparatoria de la acusación y ahora empieza el juicio oral. ¿Sí? Para entender nada más les estoy poniendo ese ejemplo. Entonces, de aquí a un tiempo, será un año y medio más o menos, con seguridad ya se va a tener una sentencia de la Corte Interamericana contra el Estado boliviano en ese caso, que les reitero es grave. Si es que se confirma todo en la Corte Interamericana, entonces va a ser un precedente nefasto para Bolivia en temas de vulneración a los derechos humanos. Ya ha tenido malos precedentes el Estado boliviano. En el caso Pacheco Tineo contra Bolivia, por ejemplo, ha sido el único país de Latinoamérica que ha violado el principio de no devolución, que ha vulnerado el estatuto de los refugiados. Ha sido el mal ejemplo para toda Latinoamérica. Ningún país antes lo ha hecho. Ha sido Bolivia, el 2001. ¿No? Entonces también es un precedente cuando hablamos en el caso IB contra Bolivia, porque ha sido el único país también que ha vulnerado y ha cometido un hecho que se llama esterilización forzada, ya con relación a esta ciudadana. Entonces, de mal ejemplo, se tiene que cuidar mucho el Estado realmente o los funcionarios estatales. En el caso Blas Valencia cometió torturas, incluyendo violencia sexual contra mujeres, que también es un mal ejemplo. En fin, eso es. Entonces, ¿se entiende perfectamente ahora cómo es la cosa? ¿Sí? ¿O hay alguna Sí, pregunta doctor. más? Porque puede haber dudas todavía, pero las vamos a aclarar, porque la idea es que se entienda perfectamente para no cometer equívocos, porque he visto que varios abogados y abogadas también en la prensa, no, hemos presentado ya el caso, ya nos admitió la corte, dice. Entonces uno ya se da cuenta que es tomadura de pelo porque nunca se presenta un caso a la corte de forma directa, ¿no? O ya está admitido por la comisión, te dicen, cuando presenta el caso, ya han cumplido los requisitos 46, 47, ya ha admitido. Eso no es cierto, porque la comisión admite luego de todo el procedimiento de investigación, recién emite informe de admisibilidad, por ejemplo. ¿Alguna pregunta, comentario? Perdón, doctor,
También tengo entendido que no queda solamente en la sentencia, ¿verdad? Sino también hay una etapa de la supervisión de cumplimiento de sentencia. Claro, claro que sí. La sentencia tiene varios puntos, no es un punto solamente. Ahí están las garantías de no repetición, está la separación, están las medidas correctivas, las medidas separatorias, etcétera. Miren la sentencia en solamente en separaciones, en el caso de Angulo Lozada, son 13 puntos de solamente de separación, incluyendo otros puntos. Entonces, una sentencia tiene varios puntos. Y al tener varios puntos, entonces los estados van progresivamente cumpliendo. En muchos casos no logran cumplir todo, como es el caso de Trujillo Oroza versus Bolivia o Ibsen Cárdenas, Ibsen Peña versus Bolivia. ¿Por qué? Porque un punto era porque estamos hablando de desaparición forzada. Es un punto importante que siempre están en las sentencias, es que el Estado devuelva los restos a la familia. Y eso en muchos casos se torna imposible. En varios casos a nivel de Latinoamérica no se ha podido cumplir. Se cumple con todo, con eso no. ¿Por qué? ¿Saben por qué, colegas? Porque en muchos casos ni siquiera los gobiernos, nadie sabe dónde realmente están los cuerpos de estas personas que han sido víctimas de desaparición forzada. Y eso tiene una explicación hasta lógica. ¿Por qué? Porque en la época del Plan Cóndor, la doctrina de seguridad nacional, que actuaban además de los gobiernos militares, estamos hablando de Pinochet, Stroessner, estamos hablando de Banzer, etcétera, en esa época y anteriormente también, estamos hablando de que como actuaban ellos coordinadamente, en muchos casos se los hacían subir en aviones a las personas y se iban y los tiraban al mar. Entonces, pues esos cuerpos nunca van a aparecer, jamás, ¿no? Entonces, por eso es que ese punto no es cumplido en muchos casos, como les digo, Ibsen Cárdenas, Ibsen Peña en Bolivia, no se ha cumplido, como algunos otros, Gil Rosa no se ha cumplido y va a ser imposible su cumplimiento, ¿no? Por lo tanto, y ahí contestando más directo, cuando se emite la sentencia, también la propia Corte pide cada informes periódicos sobre el cumplimiento punto por punto y se va cumpliendo. Hay una supervisión periódica y permanente. Marisol Gironda. Doc, buenas noches. Adelante. Bueno, tengo varias consultas. Uno de ellos es obviamente para vulneración de derechos humanos. Creo que en Bolivia existe, creo que como pan caliente, se podría decir, tanto por la parte judicial, tanto por la parte policial y como algunos colegas decían, la parte notarial. Obviamente es una situación que tal vez no llega, doctor, a tener una denuncia como el que tenemos ahora, como lo que nos señala dentro de la comisión. Y mi siguiente consulta es, para hacer una denuncia en la comisión, ¿esto directamente tiene que hacerse de manera personal, o sea, en el sentido de que necesitaría un abogado internacional, o directamente un abogado, o podría hacerlo él? ¿Y cuánto tiempo dura también este procedimiento para llegar a tener este informe de fondo? Y los costos también, doctor. Obviamente creo que no sé si hay audiencias directamente allá. Esa situación, doctor, no sé si podría, por favor. Buen punto. Sí, vamos a contestar, aunque hemos corrido, ¿no? Sí hemos definido qué son los derechos humanos, ya estamos en los mecanismos. Pero bueno, mire, no es necesario que se haga una petición de forma personal, ¿ya? No es necesario viajar, porque, ojo, que la Comisión Interamericana está en Washington, la Corte Interamericana está en San José de Costa Rica, además que no están juntas, ¿ya? Entonces, una petición, Marisol, puede presentarse hasta por internet ante la Comisión Interamericana, ¿ya? Se puede presentar por internet. Ustedes entran a la página de la Comisión Interamericana y ahí hay un formulario para presentar peticiones. Se llena el formulario y se manda a su plataforma y ellos van a valorar, ¿ya? Van a hacer si cumplen los requisitos de forma, de fondo, etcétera. No es necesario que lo haga un abogado.
no se necesita asistencia jurídica. Hay un principio fundamental. Tú le tienes que decir el hecho, ¿no? Y probablemente algunos derechos, y la comisión va a establecer qué derechos se han vulnerado, ¿ya? Normalmente las peticiones las plantean organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en el caso Pacho Cortés contra Bolivia ha sido una organización que es la Fundación Restrepo de Colombia. Y ese es el otro punto. No necesariamente el peticionario o la peticionaria tiene que vivir en el país, puede vivir en otro país. ¿Ya? En el caso Cantoral Benavides contra Perú, por ejemplo, uno de los hermanos ha sido el peticionario que estaba en el Brasil. En el caso Blanco Quintanilla contra Bolivia, ¿no? Se tenía peticionario y copeticionario, que también puede suceder, ¿no? La peticionaria, en este caso, el hecho ha sucedido en La Paz, la peticionaria estaba en Cochabamba, que es la oficina jurídica de la mujer, y el copeticionario era el extinto ex magistrado también, don Wilman Ruperto Durán Saucedo, que también estaba en Cochabamba. Entonces, el peticionario puede estar en cualquier lugar, en otro país o lo que fuera. No es necesario de asistencia de abogados. Se lo puede hacer por vía internet. Lo grave, y ahí hay una desilusión, si vale el término, es que el trámite dura mucho tiempo. Pueden durar fácilmente 10 años. El trámite solo en la Comisión Interamericana. O más o menos así ha ido durando. Miren, el trámite, por ejemplo, en Pacheco Tineo ha empezado el 2001, ¿ya? 2000, no, miento. Ha durado 12 años, el 2023 ha sido la sentencia, 2023. Réstenle 12 años a 2023, estamos hablando de 2010, 2010, ¿no? 13 años. Bueno, de todas formas, el trámite en la comisión puede durar varios años. El trámite en la corte es entre 2 y 3 años. ¿De acuerdo? O sea, hay que sumar. Digamos, eso podría ser el máximo, ¿no? Aunque en algunos casos depende, puede correr un poco más rápido. Kevin. Buenas noches, doctor. Sí, acotando, ¿no?, esta parte tan interesante. También mencionar que en el mismo caso de Brice Angulo contra Bolivia también se vio, ¿no?, una participación de muchas organizaciones sociales por este caso que ha sido tan controversial de lo que era una vulneración a todos los derechos, como al derecho al acceso a la justicia, al debido proceso, entre otros, ¿no? Eso como ejemplo, Correcto. doctor. Sí, correcto. Pero además es bien interesante una cosa en el sistema interamericano, colegas, que también luego de la audiencia, porque hay una audiencia, no hay audiencia en la Comisión Interamericana, la audiencia, hay una sola audiencia que es ante la Corte Interamericana, una sola audiencia. Ya, luego de la audiencia, entonces se abre un periodo entre la audiencia y los alegatos finales hasta que se emita sentencia. La Corte abre un periodo para que todas las organizaciones, personas particulares, universidades remitan documentos en calidad de amicus curiae. Entonces, cualquier persona puede hacer. Ustedes se pueden reunir como curso, por ejemplo, y emitir un amicus curiae en relación a un caso que está siendo tratado en Colombia o contra Colombia, o contra Perú, o contra Uruguay, etcétera. Entonces, los amicus curiae también pueden ser de diferentes países. Por ejemplo, en el caso Pacheco Tineo, una universidad de Lima, la San Marcos, ha emitido un amicus curiae, entre otras organizaciones también defensoras de derechos de los refugiados, ¿no? Y en el caso Brice Angulo, también muchas organizaciones de defensa de derechos de la niñez, adolescencia, mujeres, han mandado sus amicus curiae. Entonces, es bien interesante el sistema. Es todo un mundo, les debo decir, en procedimientos, en derechos, etcétera, que, bueno, no se ve, o al menos en mis épocas no se veía en las universidades en las que hemos estudiado antes. Comentarios, porque ya vamos entonces avanzando.
Doctor, una preguntita. Adelante. Con referente a la fórmula, al informe de recomendación que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿ese tipo de documento es vinculante, doctor, en el Estado, como ser en Bolivia? Miren, como es parte del procedimiento, el Estado puede cumplir o no. Es parte del procedimiento, ¿ya? Ese informe de fondo, si cumple el Estado evita que el caso sea sometido a la Corte. Le conviene cumplir. No está obligado, pero le conviene. ¿Por qué? Porque ahí acabaría el procedimiento y el caso no llegaría a la Corte Interamericana. Entonces, a cualquier Estado le conviene cumplir el informe de fondo con las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Le conviene. Si no lo hace, pues la Comisión no le va a obligar. Pero la Comisión va a someter el caso a la Corte y ahí va a ser el procedimiento y va a llegar a la sentencia. Y la sentencia sí es obligatoria, porque ya es jurisdiccional. ¿Sí? Es más, colegas, si yo como Estado, tengo el informe de admisibilidad en mi contra, antes de entrar a la etapa de fondo, ese informe de admisibilidad ya establece qué derechos han vulnerado, todo, ya establece todo eso. Entonces, yo me sometería a un acuerdo de solución amistosa, porque la comisión siempre se pone a disposición de las partes para llegar a un acuerdo de solución amistosa. Y eso me convendría como Estado, porque no llegaría ni al informe de fondo ni a la corte. Ahí yo puedo negociar con la parte, con la víctima. Puedo negociar la separación, etcétera. Lo que sí es importante para que lo apruebe la comisión debe cumplir con ciertos requisitos de forma y fondo también, de fondo, es decir, tiene que haber la parte reparadora a la víctima y la parte correctiva que hace a lo estructural. Si cumple con esos dos elementos, entonces la comisión va a homologar ese acuerdo transaccional como un acuerdo de solución amistosa y si cumple el Estado, listo, ahí acaba el procedimiento y ese Estado queda bien, su reputación está bien ante la comunidad internacional, porque es un Estado que arregla cuando viola los derechos humanos, llega a conciliaciones, etcétera, y eso es actuar de buena fe. En cambio, hay ciertos estados que no llegan a acuerdos, no cumplen el informe de fondo de la comisión y llegan a la corte y llegan a la sentencia. Y eso es peor, porque después el antecedente y la reputación del Estado ante la comunidad internacional se ve más afectada cuando llega una sentencia. Cuando llega un acuerdo, dicen, es el Estado reconocido realmente que ha vulnerado los derechos humanos y ha reparado además, entonces tiene una buena reputación, ¿no? Si me dejo entender, colegas, así funciona el sistema. Entonces, cualquier persona puede plantear una petición. Eh, En el caso Cantoral Benavides contra Bolivia, por ejemplo, mire, debo decirles una cosa, los hermanos Cantoral Benavides son varios, ¿no? Y han planteado peticiones contra Perú, han planteado petición contra Bolivia, varios hermanos, porque además mañana les voy a contar, es un caso muy sui generis el que ocurrió en el Perú, porque dos hermanos fueron detenidos y los hermanos eran gemelos. Y eso entra al anecdotario también, mañana les voy a comentar. Tenemos clase hasta reiterando, solamente 9, ¿no? O como ayer, 9:30. En el programa está solamente hasta las 9, doctor, de 7:30 a 9. Ok, ok. Entonces, bueno, más comentarios, complementaciones, porque ya va a ser las 9, para no pasarnos, digo. Bien, entonces,
lo que hoy día hemos llevado muy fácilmente. Entonces vemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a partir de la Conferencia de Teherán de 1968, y esa proclamación que hacen los 120 estados que han asistido a esta conferencia, han establecido que la Declaración Universal es obligatoria para los estados. Muy bien, desde ese momento es obligatoria, porque cualquier declaración no es obligatoria, son declaraciones de buenas intenciones, como la Declaración de los Pueblos Indígenas. Muy bien. La Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre también es obligatoria, pero como efectos de la Carta de la OEA. Los estados que son parte de la OEA han firmado para ser parte de la OEA, por lo tanto están obligados por la declaración también. La han aceptado como obligatoria. Esas dos declaraciones son obligatorias. ¿De acuerdo? La vulneración a los derechos humanos siempre es por acción o omisión de servidores públicos, aunque tiene excepción que también la vamos a ver mientras vayamos avanzando, ¿no? ¿De acuerdo, colegas? Comentarios, preguntas. Cualquier persona puede presentar una petición en consideración a cualquier víctima también. Obviamente, digamos, yo me entero de que alguien se ha vulnerado sus derechos. Voy a presentar una petición, pero yo debo tener también una aceptación de esa persona. No es que de mutuo propio yo voy a presentar peticiones y en muchos casos tengo que presentar un poder, ¿no? No es tampoco así nomás. No debo tener la aceptación de la persona. Y puede haber peticionarios y copeticionarios. Esa es la terminología, por si acaso. Se llama petición ante la Comisión Interamericana, en realidad ante el sistema se llama petición, y el que presenta se llama peticionario, y si tiene otra persona también se llama copeticionaria. Ya tenemos a la víctima. Esa es la nomenclatura que debemos manejar. Cuando pasa el caso, ya se somete a la corte, ya no se llama petición, se llama caso. Ya tenemos a las partes y tenemos a las víctimas. ¿De acuerdo? Ya tenemos a los agentes de Estado, tenemos también una cosa importante que para que no me olvide más adelante, es que una vez que se somete el caso a la Corte Interamericana, la comisión somete el caso a la Corte, entonces la primera actuación, una vez que radique el caso en la Corte, es que en este caso las víctimas, los representantes de las víctimas, tienen que mandar un escrito que se llama escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Es lo primero. Y una primera actuación también que hace la Corte Interamericana es ofrecer a las víctimas asistencia legal gratuita. Siendo ya jurisdiccional, ahí sí se necesita asistencia técnica. La Corte te puede ofrecer a los defensores interamericanos, se llaman, de forma gratuita, ¿no? Ahí la víctima no va a pagar nada, y eso con relación a la pregunta también de los costos, ¿no? Ahí no va a pagar nada. Luego, como en el caso Pacheco Tineo, digamos, en el caso Pacheco Tineo la separación era de $35,000, pero el Estado por costas ha sido condenado $10,000 más. ¿Por qué? Porque esos $10,000 estaba para pagar a los defensores interamericanos que ha ofrecido la Corte a las víctimas, es decir, los honorarios de los representantes de las víctimas. Si el Estado es condenado, debe pagarlos también. ¿De acuerdo? Como una especie de costas. Así funciona la cosa. Pregunta, comentario. Doctor, Scarlett. por no regular, por no cumplir una función como Estado, por ejemplo, una prohibición para la quema indiscriminada, incendios forestales, los animalitos quemados, entrarían como objeto de protección y no como sujetos de derecho. En este caso, ¿el Estado podría tener responsabilidad por la vulneración a derechos humanos? Eso es clave, interesante lo que estás preguntando. Si yo lo planteo directamente así, probablemente me va a rechazar la comisión. ¿Por qué? Porque yo debo, como asidero jurídico, debo plantear una vulneración a un derecho reconocido en la Convención Americana. ¿Ya? En la Convención. Si ese derecho no está reconocido en la Convención o en cualquier otro documento, tratado del sistema interamericano,
Hay varios, ¿no? Está la Convención de Belém do Pará, la Convención Interamericana, su otro nombre, ¿no? Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Tenemos el Protocolo de San Salvador sobre derecho económico, sí, son varios. Si el derecho no está reconocido, positivizado en un tratado del sistema interamericano, no lo puedo invocar, no me van a recibir. Si yo no puedo ir y plantear, digamos, la protección de los animalitos, porque no hay un artículo que me permita. Lo que sí se puede hacer, como los derechos son integrales, y lo vamos a ver cuando veamos los principios de los derechos humanos, es vía vulneración de derechos civiles y políticos, puedo proteger el derecho al medio ambiente. Vía vulneración de derechos civiles, de derecho, por ejemplo, a la privacidad, como en el que hay un caso europeo muy interesante, puedo llegar yo a proteger derechos que se llaman medioambientales. Vía protección de mi derecho a la salud, puedo proteger yo derechos del medio ambiente, ¿no? Entonces, la cosa es la forma como yo planteo mi petición y qué derechos invoque y puedo proteger otros derechos, ¿ya? Y esto tiene que ver con el tema de la integralidad, de interdependencia, indivisibilidad de los derechos humanos. Y lo vamos a ver más adelante, Carmen, ¿de acuerdo? Carmen. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. ¿Se tiene algún plazo a partir de la vulneración de los derechos o como tal, o agotando previamente todas las vías? ¿Se tiene un plazo para activar, en este caso, realizar las peticiones? Sí, es 6 meses luego de la última notificación con la última resolución en el ámbito del derecho interno. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si la última actuación era la presentación de un amparo constitucional, ¿no? Y la denegatoria me es comunicada hoy día, a partir de ese momento tengo 6 meses. ¿Ya? ¿De acuerdo, Carmen? Sí, doctor, gracias. Pero esto también tiene salvedades. En algunas circunstancias puede conocer la comisión peticiones anteriores, inclusive de años. Eso lo decide la propia comisión de acuerdo a ciertos criterios también que están vinculados a la relevancia social, a la afectación de derechos, etcétera. Puede, y eso ellos lo deciden. Ya tienen esa, digamos, ese arbitrio de decidir precisamente bajo algunos criterios que son interamericanos además. Por ejemplo, con relación a causas de ejecuciones extrajudiciales, de crímenes contra la humanidad, temas, por ejemplo, de desapariciones forzadas, van a recibir, así hayan pasado varios años, ¿no? Más aún cuando hablamos de desapariciones forzadas, porque es un delito de ejecución permanente, que les voy a comentar también cómo interpreta esto el sistema interamericano. Bien, colegas, por hoy día, éxito sería, nos veríamos el día de mañana, que pasen buenas noches, gracias. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Buenas noches.